invito a que podamos compartir el texto del Evangelio para hoy. Es el texto de Lucas, como veíamos recién en la imagen, Lucas 1, 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. ¿Y Lice lo tiene ahí a mano? Sí. ¿Lo quiere compartir para todos? ¿Cómo no? Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María, que era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar embarazada, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Hasta él. 38. 38. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David. Muy bien. Falta. ¿Hasta el 38 leyó? No. Sí, No. 38. 38. Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Y María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo se pasará sobre ti. Por esto, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu pariente Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel se fue. Muchas gracias, Lice. Muchas gracias. Es el texto, el relato del anuncio del ángel a María, ¿no? Es un relato de anunciación, como está el anuncio de los ángeles a los pastores, como está el ángel que le anuncia a José. En esta parte del Evangelio de Lucas tenemos el anuncio a María del nacimiento o del futuro, o el eventual nacimiento de Jesús. Y quiero compartirles una reflexión anterior, no es la reflexión para hoy, pero es una reflexión anterior sobre este texto. De alguna manera, teniendo esta visión crítica sobre los textos bíblicos, pudiendo cuestionar el texto bíblico para que el texto bíblico nos dé respuestas y para poder entender qué del contenido del texto bíblico es palabra de Dios para nosotros y en qué parte del texto bíblico también se notan nuestras limitaciones humanas también. Pensando en eso, ya hace un tiempo que vengo reflexionando sobre el rol de María y venía reflexionando sobre María pensando que de alguna manera en el diálogo con el ángel y en la voluntad de Dios para con María no era una relación de iguales, ¿no? María es una joven mujer
que incluso en la situación de este texto se encuentra sola. Según la costumbre judía no hay ningún varón que pueda hablar por ella, ¿no? No está ni su padre, ni quien la ha desposado, José, con quien todavía no están casados. Y pensaba que de alguna manera había lo que podríamos decir como que Dios apabulló a María. Y venía pensando ese texto en esa línea. El Dios que le pide algo a una jovencita y que de alguna manera quizás la había apabullado al manifestarle esta voluntad a María. Pero cuando me puse a trabajar el texto en profundidad, pude ver otras cuestiones que aparecen en el texto. El ángel se acerca a María, se le presenta, le hace este anuncio: bendita tú entre todas las mujeres, salve, favorecida. Ella se turba, el ángel rápidamente la calma y le da el anuncio, le cuenta lo que le tiene que contar. Y la respuesta de María es pedir información. Y es pedir explicaciones al ángel. Bueno, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿No? María no dice, qué bueno, qué lindo todo, está bien. No, María dice, pero ¿cómo va a ser esto? Porque todavía no conozco varón, es la manera políticamente correcta de explicar cuál es la condición de María, ¿no es cierto? En este momento que todavía no estaba casada con José, siguiendo las costumbres de la época. ¿Cómo va a ser esto? Me tenés que explicar de qué manera se va a dar esto porque no me cierra, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Y el ángel le cuenta, el ángel le explica cómo va a ser esto. El Espíritu de Dios te cubrirá como una sombra, y la imagen que se utiliza para decir que el Espíritu estará sobre ella es la misma palabra en griego que se utiliza en Hechos para decir que el Espíritu Santo vino sobre los y las discípulas, ¿sí? ¿Se acuerdan en Pentecostés? Este soplo, este estruendo provocado por la llegada del Espíritu Santo, la misma palabra en griego es la que se utiliza para hablar de qué va a ser el Espíritu Santo en María, ¿no? Vendrá sobre ella y la cubrirá con su sombra y con su poder. Y recién cuando María tiene toda la información, recién cuando María se le han despejado sus dudas, recién cuando sabe cómo va a suceder lo que le están diciendo que va a suceder, está dispuesta a aceptar esto que el ángel le ha dicho. Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿no? Y es una mirada diferente entonces de la que yo venía pensando sobre el texto. Era una mirada anterior sobre el texto y sobre María, la que descubro en este momento. Una María que si tiene que pedir explicaciones, las pide. Que si tiene que hablarle al enviado de Dios y pedirle que justifique lo que está diciendo y cómo va a suceder, lo puede hacer. Y cobra más valor esto que yo decía hace un momento. María está sola, no está ni su padre, ni un tío varón, ni un abuelo, ni José, y María se pone a pedir explicaciones al enviado de Dios, ¿no? A mí me hacía acordar, ¿recuerdan el relato de Jacob? Cuando Jacob pelea con el ángel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es clase de escuela dominical del año atrás, no vamos a decir la clase. Pero Jacob pelea con el ángel porque le pide que lo bendiga, y el ángel es un poco reticente a bendecirlo, y Jacob le dice, ¿se acuerdan? ¿Sí? No te vas a ir sin bendecirme. Y empiezan a luchar, bastante larga la madrugada luchando, hasta que el ángel le pega en un lugar de la pierna o la cadera y lo lesiona, y le dice que se llamará ahora Israel, ahí cambia el nombre, Jacob a Israel, porque ha luchado con Dios, ¿no? Digamos, esa voluntad humana de ir un poco más y de enfrentarse a la divinidad o al enviado de Dios, pidiendo lo que necesita. Y en este caso, María tiene la misma actitud
siendo una joven mujer, delante de un ángel, igual que Jacob, pidiendo que le explique cómo va a suceder esto que le está anunciando tan livianamente, ¿no? ¿Cómo va a suceder esto? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a ser? Y el ángel le explica cómo va a ser. Y recién cuando ella dispone de la información, cuando dispone de las respuestas a sus preguntas, está dispuesta a decir, hágase conmigo como vos decís, ¿no? Aquí está la sierva del Señor. Hoy diríamos que estamos en presencia de una jovencita empoderada, ¿no? De una jovencita que se hace cargo de su lugar, que se hace cargo de su destino y que acepta la voluntad de Dios para su vida. Que no le dicen lo que tiene que hacer, sino que puede ser, digamos, protagonista de su propia historia, siendo la madre de Jesús. Reconocer estas actitudes en las mujeres de los textos bíblicos, de las escrituras, nos ayuda a plantear en la actualidad relaciones justas. Relaciones justas. Hace un tiempo atrás, cuento una experiencia personal, no me quiero alargar mucho, estábamos visitando familia y Gwen, como la mayoría de ustedes la conocen, es bastante conversadora, digamos, no le falta capacidad de habla. Y en esa situación, un familiar muy cercano, del lado de mi familia, la miró a Gwen y le dijo, calladita sos más bonita, ¿no? Calladita sos más bonita. Veo que algunos hacen así con la cara. Bueno, esto sucedió, es una historia verídica. Y me pasaron varias cosas por el cuerpo, primero sin poder decir algo y responder, y la que respondió fue Muriel, y respondió diciendo, bueno, que no era una frase para decirle a una niña calladita más bonita, no era muy feliz ni muy conveniente, y bueno, luego de unos minutos la persona entendió que no había sido una expresión acertada. ¿No? Calladita más bonita. Podríamos decir sumisa mejor. Obediente mejor. ¿No? Y esto, dice, bueno, pero parece una exageración. No es una exageración, porque quizás lo hemos sostenido así, ¿no? Quizás hemos dicho que las relaciones entre varones y mujeres debían ser así. Era mejor tener una esposa callada, sumisa, obediente, que tener una esposa que pensara, que respondiera, que actuara, que propusiera, y no que simplemente acompañara lo que otros decidían. Y a veces lo hemos justificado esto con el texto bíblico también. Por eso me parece interesante en este cuarto domingo de Adviento, donde el texto nos hace pensar en María y en la anunciación de María, ver en María una jovencita que aunque está parada delante del enviado de Dios, que aunque la acaban de asustar porque la presencia del enviado de Dios le causa temor, sin embargo, está parada sobre sus pies para preguntar, para pedir explicaciones y para que le digan cómo va a ser esto, que en principio no le cierra, ¿no? Que en principio no entiende cómo va a suceder. María pregunta, María cuestiona, y cuando tiene la información, decide que esto sea así, ¿no? Estoy de acuerdo, entonces hágase conmigo conforme a tu voluntad. Aquí está la sierva del Señor, ¿no? La que quiere servir en este propósito y en esta misión que Dios le propone. Y digo que es interesante que podamos pensar esto desde el rol de María, porque a nosotros nos toca repensar nuestras relaciones y la manera en la que vamos conformando nuestro relacionamiento con los demás, con las demás, y tenemos mucho camino por desandar. Y en algún sentido las mujeres o un movimiento dentro de las mujeres, esto se da también en nuestra iglesia, ¿sí? Hay un grupo de mujeres organizadas que nos están haciendo pensar en muchas cosas. Hay pastoras,
hay laicas de la iglesia que nos están llamando la atención como iglesia sobre muchas cuestiones que veníamos haciendo mal, ¿no? Que veníamos, sí, haciendo mal y no teniendo relaciones justas. Entonces me parece que ver a María desde ese lugar y poder entender que las relaciones que se nos proponen en la familia, en el trabajo, en la amistad, son relaciones justas, son relaciones equitativas y son relaciones donde todas las personas pueden vivir en plenitud, es parte del mensaje del Evangelio y lo que Jesús, luego de que María aceptara, va a terminar anunciando y proponiendo en su vida y su ministerio.